Buenas noches, bienvenidos a la primera celebración del Día del Cine Español, hoy 6 de octubre. Estamos encantados de teneros aquí y por supuesto de contar con la presencia de amigos y personas involucradas en la industria del cine, como es Carlos Lorite, director y productor, residente, nativo de aquí de Peñarroya, y por supuesto con el gran maestro Alberto de Paz. Bueno, pues vamos a empezar esta jornada con exponiendo una serie de cortos que nos han mandado de Filmoteca Nacional. Serían los inicios del cine. Son una serie de cortos de aproximadamente entre 37 y 40 segundos, y el más largo creo que es 1 minuto y medio, ¿vale? Y Alberto, lógicamente, en los inicios del cine no había música, eran sin sonido, solamente imagen, y Alberto pues ilustrará improvisando, sobre todo que le pasé los cortos ayer, va a ser una improvisación total, está acostumbrado a hacerlo, nos va a ilustrar un poquito las imágenes que estamos viendo y pasaremos a explicarlas posteriormente.
Bueno, pues estos cortos pueden considerarse los primeros cortos, ¿no?, del cine, de la historia del cine. El primero que hemos visto, de la salida de la fábrica, de los hermanos Lumière, es considerada la primera película y lógicamente la introducción del cinematógrafo en escena, ¿no? Y esta versión que hemos visto es la segunda versión, la que nos ha mandado Filmoteca. Y bueno, pues lo que representa es la salida de una fábrica de los propios hermanos Lumière en Lyon, en Francia. Y bueno, quizás algunas de las estructuras que hemos visto detrás de la puerta sean reconocibles por algunos de nosotros en ese cerco, ¿no?, industrial que nosotros tenemos. Lógicamente, la empresa de aquí, la Sociedad Metalúrgica, venía de la zona de Lyon y los alrededores. En un segundo corto hemos visto un viaje en tren. Esa película está bastante deteriorada, sobre todo los primeros fotogramas, y lo que introduce ya es la técnica del traveling, que es cuando una cámara se mueve y es movida en este caso en un tren, ¿no?, montada en un tren, y no va haciendo el recorrido de ese tren. El tercer corto que hemos visto, pues lo podríamos traducir como mojada general, ¿no? Y ya vemos que es una pieza cómica donde en la época se estilaba mucho introducir ese tipo de gamberrada hecha la mayoría de las veces por niños, donde siempre había un policía y siempre ocurría algún enredo cómico dentro de esa tira cómica. El cuarto se llama Rally Paper, es de los propios hermanos Lumière también, y es una carrera atlética que toma en exteriores, la cualidad en exteriores, en
en diferentes sitios y reproduce una carrera de personas que van persiguiendo a los primeros corredores que van tirando papel al suelo. El quinto corto que hemos visto también es una tira cómica, en este caso una siesta, que interrumpen unos niños, ¿vale? Y es esa puesta en escena teatral que tanto gustaba, ¿no? en esos inicios. Esta pieza es del año 1900. Luego hemos visto la gallina maravillosa, que nos ha introducido con la gallina turuleca. Es un número de magia que también se puede repetir en el último que hemos visto, El hombre de tres cabezas. Y hemos visto que introducen el juego ya en el cine, en 1902 y demás, empiezan a introducir el juego en esas tiras cómicas de cine. El hilo conductor, ¿no?, de estos cortos que nos han enviado es la técnica y el juego, ¿no?, que se introduce en estas tiras, ¿no? El trucaje, que es un poquito más elaborado en la última tira que hemos visto. Y bueno, pues como una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hemos visto que no hay ningún tipo de música en esos cortos. La ha introducido Alberto y le vamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Alberto es pianista y improvisador, creador, compositor. Él nos va a hacer luego un espectáculo porque también showman, y le vamos a hacer una serie de preguntas como por ejemplo ¿en qué te inspira, ¿no? La inspiración que tú puedas tener, ¿no?, a la hora de componer hacer una música para una tira cómica o una sintonía como has hecho para diferentes festivales de cine en España. Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Luciano. Bueno, buenas noches. Antes de nada, es un placer poder estar aquí hoy celebrando el cine español con una de mis, como digo yo, casas de Córdoba, como es Peñarroya, Pueblo Nuevo. Y bueno, la verdad que la pregunta es muy curiosa, porque yo no sé si conocéis que antiguamente, no sabéis cómo comenzó, por qué comenzó a un señor con el piano a tocar para el cine mudo. ¿Sabéis por qué comenzó? Porque el ruido tan ensordecedor que producía la bobina de cine, eso había que taparlo con algo. Entonces, porque era un ruido, como ahora cuando tenéis una obra en la casa de al lado así, pues una de esas razones. Luego ya hubo otra que era más estética para ponerle música, pero una era porque había un ruido tan grande que era por taparlo un poco, se empezó a crear música. Claro, al principio se utilizaban piezas de música clásica. Era como un pianismo romántico, lo que se llamaba un pianismo de salón en la época, adaptado al cine. Pero poco a poco fueron surgiendo las improvisaciones. De hecho, hay algunos libros antiguos, libros que son como el libro gordo de Petete, de muchos pianistas de aquella época que empezaban a poner como identificación de los géneros, que luego lo veremos en el show, lo que hoy se convierte como los géneros en el cine. Porque al final reconocemos si una película es más del oeste, es más de drama, es más de terror, porque está basado en clichés que hemos escuchado a lo largo de la historia un poco de la música y hace que lo reconozcamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el cine de los romanos, la gente no sabe que muchas veces decía, bueno, el cine de los romanos, Ben-Hur, ¿no? O Quo Vadis, o los 10 mandamientos. ¿Por qué suenan así? No era porque había alguien que tiene una grabación de la época romana y tal, se sabe que había ciertos instrumentos en la época romana que eran de una forma o de otra, pero aquí llegó con un tal Miklos Rozsa, ¿no? Y llegaron muchos compositores centroeuropeos a Estados Unidos y dijeron, bueno, pues la fanfarria romana va a sonar de esta fórmula, y así ya tú escuchas eso y dices, Roma, me voy a Roma, ¿no? Y encima si lo escuchas en Semana Santa, que en día se llama mucho. Entonces al final todo esto, como dice Luciano, las tiras cómicas y todo, eran piezas de la época, piececitas que se componían para que el espectador, de una forma o de otra, pues pudiera relacionar esa escena con la música. Entonces simplemente lo que he hecho eso, pero me lo he llevado a nuestra época, porque en aquella época no habían nacido los payasos de la tele, por ejemplo, o la gallina, y no existía la gallina troleta, pero sí a lo mejor existiría la gallina mariana, o la gallineta, o como se llamase en aquel entonces, de Francia, del principio del siglo, donde seguro que el espectador reconocía y dice, ¡ay, mira! Está tocando, así de una forma graciosa, la gallina turuleca, ¿no? Y eso, en parte, es gran secreto, porque cuando el espectador une la música, lo relaciona con la imagen, la magia ya se produce. Y de una forma o de otra, en eso ha sido como me he basado. Si os dais cuenta, en el hombre de tres cabezas me lo lleva más a una tarantela italiana, ¿no? Así más. Porque
que es así como la tarantela tipo un poco así del Padrino, ¿no? Que se llamaba antes, ¿no? El gran Nino Rota. Entonces, de una manera o de otra, la tarantela es juguetona, pero también tiene como un peligro, ¿no? Entonces, un hombre que se quita una cabeza, que se pone otra, tiene su porqué. Y luego en la otra, bueno, pues al final es la típica escena de la prisa de la bulla, ¿no? Que esto es cuando alguien va corriendo y dice, ¿qué pasa? ¿No? Y estamos acostumbrados a eso. Entonces, con todos esos chascarrillos musicales, son un poco los que improviso, porque ya digo, lo he visto una vez solamente, para saber un poco el orden y cómo iba, pues luego me gusta dejarme llevar un poco por la emoción también. Y por ver, es verdad que la llena Turele casi la había pensado, eso sí, pero lo demás es fruto de la improvisación, pero basándome un poco en esas cosas que se basaban los antiguos, ¿no? Para acompañar al cine mudo. Efectivamente, ¿no? La importancia de la música, ¿no? La música, Alberto, en una misma imagen, una música diferente puede llevarnos a un contexto y a una situación que nosotros nos imaginamos de la película totalmente diferente, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos tardas tú en crear alguna pieza o en crear? Claro, entiendo que también dependerá de la película, lo larga que pueda ser o el metraje que te puedan pedir, ¿no? El tiempo que tardas en componer o el tiempo que tardas en improvisar. Sé que, vamos, te he visto muchas veces, ¿no? Improvisando y eres muy rápido, eres verdaderamente rápido, pero bueno, lo vamos a ver luego en el show, lo vais a ver luego. Bueno, esto es como un oficio, ¿no? Igual que el oficio del zapatero, que entra el primer día, que sabe poco y nada más que ve como el compañero va un poco con los tornillos y con los clavos dándole a los zapatos. Y poco a poco pues, va desarrollando técnicas, ¿no? La verdad que la improvisación hoy en España, en la educación, pues se va desarrollando cada vez más. De hecho, yo soy profe de un instituto a nivel nacional de improvisación musical y lo que le enseñamos a los alumnos de que son pequeñitos, lo que significa un acorde, para qué sirve y cómo se le llama, porque antiguamente, claro, nos enseñaban a interpretar y fuera, ¿no? Entonces al final nos convertimos en meros reproductores de partitura, pero no sabemos decir qué quiere decir Alberto de Paz en el piano, qué quiere decir el hijo de Juanito López en el piano, ¿no? Pues de una forma u otra tiene que controlar los elementos para saber jugar. Entonces, claro, depende un poco de la película, de cómo sea, porque yo lo que hago más que componer para cine, que antes estaba hablando con el gran Carlos Lorite, que algún día se verá una sinergia seguro. Es más que todo hecho publicidad, hecho para cortos, hecho para documentales. Entonces, la inspiración es importante, pero muchas veces como tú controlas las herramientas musicales que identificas con la imagen o con la emoción que quiere llevar el director. Entonces, cuando logras el hecho, ya es decir, pues grabar los mock-ups, que se llaman, ¿no? Como especie de maquetas musicales, y ya el director pues te dice, mira, me gusta más por aquí, me gusta más por allí, pero claro, esto no es una cosa tuya, esto es una cosa luego que tiene que ser una comunión, ¿no? Con el director, con el jefe de la marca que quiera hacer la música para la publicidad, o como sea. Entonces, dependiendo, es muy relativo, pero es muy interesante, muy interesante. Perfecto, bueno, pues para terminar, dinos cuál es tu banda sonora preferida del cine español o tu compositor preferido del cine español. Bueno, pues tengo que decir y hacer un poco de spoiler de lo que viene a continuación. Mi compositor favorito, es verdad que es más fácil escogerlo porque en la música grande hay mucho, y a muchos de los de aquí ya sabéis cuál es mi compositor grande, que es Morricone, pero en España quizás me quedaría un híbrido entre Roque Baño y Pascal Gay. Me gusta Alberto Iglesias también mucho, pero quizás Roque me llega más porque se mimetiza más con como yo veo un poco la música y el cine, y Pascal Gay, que es un francés pero afincado en el País Vasco, que está casado con una vasca y compone a la forma también de Jan Tiersen, de Amélie, de este música minimalista también, que va mucho con mi estilo. Entonces quizás me quedaría con esos dos. Perfecto, bueno, pues te damos las gracias por esta colaboración especial que nos ha hecho hoy y te dejamos que se relaje para empezar el show dentro de muy poquito. Me concentro. Muchas gracias. Venga, os veo en breve. Gracias. ¿Estás por aquí? Bueno, pues súbete con nosotros, acompáñanos y seguimos con esta introducción. Buenas. Bueno, pues vamos a seguir con una serie de preguntas. Le haremos a Carlos Lorite sobre qué es una producción cinematográfica, ¿no? y qué trabajo lleva delante y detrás de las cámaras, ¿no? Para ello vamos a ver un making of de unos de sus cortos y posteriormente pues, nos explicará un poquito cuál es ese trabajo. Bueno, buenas noches.
Bueno, buenas noches, lo primero, y bueno, yo suelo estar, como veis, detrás de las cámaras y bueno, suelo estar en la dirección o en la producción, ¿no? Os voy a explicar un poco cómo va la producción de cine. Normalmente, por simplificar, tenemos una serie de fases, tenemos 3 fases, tenemos la preproducción, una vez terminamos el guión, que es cuando ponemos en marcha ese guión, tenemos todas las necesidades, ¿vale? Ponemos en marcha al equipo, como habéis visto, y después tenemos la producción. La producción, pues ya todo el equipo ya sabe lo que tiene que hacer, ya hemos ensayado con los actores, ya tenemos una serie de pautas para seguir y para realizar la película. Como habéis visto, bueno, cada uno atiende a su departamento y dentro de este departamento pues hay, bueno, pues las personas que tienen que haber, dependiendo del volumen, ¿no? de una producción. Y una vez tenemos todo lo que es el rodaje o todo el material que necesitamos para expresar esa producción, pues nos vamos a la postproducción, que es donde hacemos el montaje, donde lo editamos, metemos efectos especiales, metemos, bueno, pues los sonidos, la banda sonora, metemos todo. Como veis, es un workflow, un flujo de trabajo muy diferente a lo que se hacía antiguamente, como hemos visto en los primeros cortos, ¿no? Evidentemente ha evolucionado muchísimo el cine desde esos primeros cortos y todo se ha profesionalizado, incluso dentro de cada uno de los departamentos pues hay gente muy especializada en tareas muy determinadas. Y bueno, pues básicamente esto es lo que sería una producción. Obviamente, una vez esté terminada esa producción hay que estrenarla, normalmente en cine, normalmente, bueno, pues en festivales, en certámenes, etcétera, etcétera. Y es ahí, bueno, pues donde se da a conocer esa producción y donde sabemos si gusta, si tiene éxito o si no tiene éxito. Hay que decir también un poco que en este sentido, bueno, pues al final nosotros estamos haciendo siempre una bobina. Muchas veces hay películas, bueno, de mucho calado que no tienen tanto éxito, pero al final vemos cómo han podido trabajar todos estos técnicos que hay detrás de esa película en sí. Y bueno, pues básicamente lo que tenemos. Si te haces una preguntilla. ¿Cuál sería el papel del director, ¿vale? Antes de empezar esa producción y una vez puesta en marcha? Como la persona principal, ¿no? La persona principal en esa película. Sí, normalmente solemos tener o bien el productor o bien el director son los que normalmente cogen un guión, ¿vale? Dependiendo de, bueno, si estamos en Estados Unidos, si estamos en España o si son directores más significativos, como por ejemplo puede ser Almodóvar, pues normalmente tiene ese guión ya hecho, normalmente son ellos los guionistas, y lo que lo ponen en común con su equipo de dirección y con el productor. Una vez tenemos esa sinergia, una vez tenemos ese equipo para empezar, pues empieza toda la preproducción y a ponerse en marcha, digamos, todo lo que es la producción en sí. La tarea del director en realidad, pues digamos que es expresar su idea a partir de un guión, como conceptualizar pues un guión. Normalmente, bueno, pues el director, como comentaba Alberto, pues dice o más o menos tiene una idea de lo que quiere expresar. Entonces le dice a los jefes de equipo lo que quiere transmitir con ese guión, con esa idea. A los actores le transmite con su acting, ¿no? Con su forma de mover, cómo tienen que hacer los diálogos, cómo tienen que comportarse delante de la cámara. Y al resto de equipo, pues normalmente dice, bueno, pues no sé, quiero un color más oscuro porque va mejor con la narrativa de la película, o quiero un color más claro. En fin, digamos que unas directrices que normalmente ya están establecidas antes de pasar al rodaje, por supuesto. Vale. Aproximadamente cuántos equipos trabajarían en una producción? ¿Y cuáles son los más importantes? Pues en realidad, equipos, siempre hay una serie de equipos que son básicamente dirección, producción, fotografía, arte, sonido, vestuario, maquillaje, efectos especiales que normalmente puede tener o no puede tener, y lo que es ya la postproducción. En la postproducción nos encontramos también la banda sonora, el técnico de sonido, etcétera, etcétera.
Entonces, estos son, digamos, los básicos. Dentro de cada uno de ellos, pues ya puede haber más o menos, dependiendo de cómo sea de importante, pues la banda sonora o el vestuario. Por ejemplo, si nosotros tenemos una película de época, normalmente vamos a darle más prioridad a lo que es el vestuario bueno, pues a otras cosas dentro de lo que es la imagen de la película. O si nosotros, bueno, pues tenemos una película de ciencia ficción, pues le vamos a dar mucho protagonismo también a la fotografía y a la escenografía, ¿no? Y luego, pues ya digo, normalmente, bueno, pues hay muchísima gente trabajando, dependiendo de cada uno de los departamentos. Incluso también hay empresas que pueden dedicarse directamente a un departamento determinado. Normalmente, bueno, pues estas empresas también tienen otros trabajos relacionados directamente con el cine, ¿no? Entonces, ¿de cuántas personas podríamos estar hablando de una producción media, así en España? Pues, por ejemplo, en este corto tuvimos 30 personas, pero también podemos estar en cortos que tengan 6 personas, 10 personas, y en España suelen trabajar, bueno, pues entre 60 y 100 personas suele ser lo normal. Normalmente, si nosotros queremos ver toda la gente que trabaja en una película, nos vamos a crédito, y muchas veces en las películas de las grandes superproducciones nos tiramos 7 o 10 minutos viendo créditos. Por lo cual, hay mucha gente que ha pasado. Por supuesto, toda esta gente pasa desde el inicio, o sea, casi desde el guión hasta el final, hasta cuando se acaba. Pues a lo mejor en algún momento determinado pues necesitamos una empresa muy específica que entre en una parte de la película. Pues se tira de esa empresa, ¿no? Va dependiendo un poco, ¿no? Entonces, vamos, lo que queda claro es que cuando hablamos de producción estamos hablando de dinero. A más personas, pues obviamente la producción será más cara. ¿Cuánto aproximadamente puede costar una película de Almodóvar o aquí en España, una película de Almodóvar o una película de algún director español de renombre? Pues en realidad aquí también lo hay de todo, porque aquí obviamente según las necesidades que se creen de ese guión de producción, ¿no? Pero normalmente una película aquí en España suele estar entre los 3 y 7 millones de euros, aproximadamente. Bueno, con 3 o 7 millones de euros en Estados Unidos tienen para los carteles, ¿no? O sea, estamos hablando de que en Estados Unidos hay un concurso expresamente para producciones de menos de 50 y tantos millones de dólares. Es decir, que bueno, realmente aquí hay muchísimo talento, hay muchísimo arte, hay muchísimo gente que produce, digamos, a mucha calidad a un coste razonable, ¿vale? Porque al final España también está en la línea de Europa y está en la línea del resto de países. Y quizás se prima más el cine de autor que no las superproducciones que estamos acostumbrados a que nos vengan de Estados Unidos, ¿no? Tipo Marvel. Tipo... Sí, por regla general podemos decir que en España o en el resto de países es más cine de autor, que directamente es el director el que hace el guión y dirige, y en Estados Unidos es cine de productora, es decir, que la productora te contrata al productor ejecutivo, productor, bueno, y a casi todas las personas, incluso al director. Es decir, si llega Marvel, por ejemplo, y tienen firmado bueno, pues un contrato con Marvel o Disney con cierto director, pues llaman a ese director directamente. Una pequeña diferencia. Sí. Bueno, pues para terminar, me ha llamado porque el cine en sí es un arte y me ha llamado la atención que me comentaras que mención al departamento de arte. ¿Qué es el departamento de arte dentro de una producción cinematográfica? Pues el departamento de arte, digamos que aúna lo que sería el atrezo, la fabricación de atrezo y la fabricación de escenografía. Digamos que es una forma de llamar a todo ese departamento, que se dedica, digamos, a crear la escenografía o a atrezar la escenografía y a tener la utilería necesaria. Aquí ya entra también, bueno, pues si necesitamos coches, pues una empresa que tenga coche. Si necesitamos acción, bueno, aquí ya entra un poco, es un híbrido, ¿no? Entre efectos especiales y arte, ¿no? Pero, bueno, básicamente es el que, digamos, que construye también plató, si nos vamos a televisión, es decir, digamos que es el que lo pone todo. Esto también empieza prácticamente en preproducción y empieza a hacer todo el set de rodaje, todo lo que es la utilería y todo lo que necesitamos. Por ejemplo, si tenemos un diseño de producción como El Señor de los Anillos, por ejemplo, pues necesitamos las espadas, necesitamos
las armaduras, etcétera, etcétera, pues todo esto se prepara en ese departamento. También con sus pequeñas aristas, esto siempre hay, bueno, pues hay híbridos, ¿no? Hay muchas veces que muchos departamentos se entrelazan. Bueno, pues para terminar, cuéntanos qué tienes entre manos en estos momentos. Sé que son muchos proyectos, pero bueno, adelántanos algunos. Bueno, pues entre manos tengo el canal de YouTube, que siempre, bueno, pues está curioso para saber muchísimo más de cine. Y bueno, el proyecto de ciencia ficción, que yo, como digo, es la joya de la corona. El proyecto de ciencia ficción de Ions of Evolution, que aquí también, bueno, estoy intentando pringar a todo el mundo que puedo. Y básicamente son esos dos los que estoy priorizando. Luego ya, por supuesto, si hay suerte, pues próximamente también intentaremos hacer un corto, otro corto más. Y bueno, a ver, dependiendo de cómo vaya la situación, que no es la verdad la mejor situación para el audiovisual. Bueno, pues esperamos entonces ese corto y que podamos verlo también aquí en Peñacosa. Desde luego. Muchas gracias. Nada, gracias. Para terminar, entrevistar a J. Caballero, que nos trae una versión de Clásicos Perdidos de nuestra historia, donde podremos ver tres películas, vamos a ver tres películas, vamos a ir viendo cada una escena de ellas y vamos a ir comentándolas, ¿vale? Y terminaremos prontito para dejarle paso a Alberto. Empezamos con el primer corte. A mí me da lástima. No sé qué te habrá hecho la vida. Existir. Estoy paseando todos los días por la calle Mayor, como todas las mujeres de aquí. Cuando son jóvenes, pasean y luego se casan y ya está. ¿Y si no se casan qué? Pues si no se entierran y no dan nada. Eso es verdad. En el último baile del círculo se nos pegó a mi mujer y a mí. ¿No queréis saber qué noche fue? Claro. ¿Quién va a bailar con ella? ¿Y quién va a pasear? Todas las chicas de su quinta están ya casadas, o se han hecho monjas, o se están en la cocina. Y esta en cambio es y te mira con unos ojos. Bueno, que seguimos, ¿no? Apuesto que esa Isabel le dice que sí al primero que se lo proponga. ¿Que le proponga qué? Casarse. Yo. No, hombre, quería decir que tío yo. Menos mal. Vaya broma. Menuda idea me acabáis de dar. ¿Yo? ¿Y por qué yo precisamente? Por solidaridad con tus amigos. Tú eres amigo nuestro, ¿no? Este no es amigo de nadie. De Madrid tenía que ser. Bueno, dice que venga, estate quieto. Pues claro que soy amigo. ¿Pero por qué tengo? Pues porque sí. Pero no sé, bestia, ¿no ves que el calvo este y yo estamos casados? Y yo soy de aquí, y me conocen hasta las piedras. Que sí, hombre, que sí, que ya nos vamos. ¿Y qué tiene que ver que seas de ti? Porque todo el mundo sabe cómo soy, y ella no se lo iba a creer, idiota. Cuando le gastamos la broma de otro más que, todos hicimos lo que tú dijiste, ¿no? Es que lo que es un rajado, natural. Yo, a mí me sobran riñones para eso y para lo que queráis. Entonces, ¿para qué hablas tanto? Demonio, me quería informar. Bueno, ¿en qué? ¿Lo haces o no? Pues claro, no, porque no nos vamos a reír. Bueno, buenas noches, bienvenidos, Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. No veo si hay mucha gente poca desde aquí, estoy completamente deslumbrado. Bueno, antes de decir que es un placer también colaborar con el señor Carlos Benítez. Él me ha inmiscuido, directa o indirectamente, en alguno de sus proyectos y para mí es un honor inmerecido estar aquí esta noche. ¿De qué vamos a hablar? Muy rápidamente, porque vamos sin tiempo. Me gustaría incluso tener más tiempo para ver las tres películas, pero claro, es una locura, ¿verdad? No sé si a alguien le suena la peli que acabamos de poner, la escena, seguramente. Sí, señor. Sabía que te la ibas a saber. Calle Mayor, dirigida por Juan Antonio Bardem, en el año 1956. Y las otras dos películas que he elegido, bueno, voy a hacer spoilers ya, da igual.
Otra se llama El Cebo, dirigida por Ladislao Baina, en el año 58. Y la tercera, que vamos a ver un trocito también, es El extraño viaje, del año 1964, del gran Fernando Fernán Gómez. ¿Por qué he elegido estas tres pelis? Porque la gente puede pensar, vaya películas rancias que nos va a poner este hombre, ¿no? ¿Por qué ese periodo de la historia de nuestro cine? ¿Por qué esa estética y esas voces y esa forma de actuar? Pertenecen, yo creo, a un grupo de pequeños clásicos, no sé si, como ha dicho Luciano en la presentación, olvidados o no, por mí nunca están olvidados, porque son para mí tres grandes obras maestras. Entre la década de los 50 y los 60 se hizo muy buen cine en España, y todas están unidas por un nexo común, que es el franquismo, ¿no? La represión, la opresión, la hipocresía, el puritanismo, toda una serie de factores que influyeron en que, bueno, ese tipo de cine yo creo que era incluso necesario, reflejando la realidad y a la vez oponiéndose a ella, ¿no? de forma satírica a veces. En esta escena hay una parte de crueldad, hay una parte de comedia, y claro, las risas que provocan a nosotros, hoy visto ya con la perspectiva histórica que tenemos, no nos hace ninguna gracia. Es curioso porque las tres pelis que he elegido son tres películas catalogadas como cine español, pero una de ellas, esta, está protagonizada por una norteamericana. La segunda que vamos a ver, El Cebo, está dirigida por un húngaro. Entonces, ¿dónde está el cine español? Pues la producción, obviamente, y no hace falta que presentemos al gran Fernando Fernán Gómez, ¿no? En esta escena que acabamos de ver no aparece la protagonista, por cierto. Efectivamente, háblanos un poquito de esta actriz norteamericana. La protagonista de Calle Mayor se llamaba porque ella falleció tristemente, se llamaba Betsy Blair. Era una actriz americana de largo recorrido, que aquí no la conocía nadie, y que fue pues, un rescate de Juan Antonio Bardem, que se le quería traer a España, pero curiosamente ella no quería actuar en esta película. Bueno, ni ella ni nadie. En aquella época nadie fuera de España quería venir aquí. Obviamente, por las razones que todos sabemos, no quería trabajar en el régimen franquista, no quería enfrentarse a ciertas restricciones y prácticamente pues la gente, los profesionales del cine no querían trabajar. Fue algo que se lo tuvo que currar bastante Juan Antonio Bardem. Como curiosidad, esta actriz, Betsy Blair, estuvo casada, creo que 15, 20 años con Jim Kelly. Jim Kelly, no sé, supongo que la mayoría de gente lo conocerá, es el jefe, el director, bailarín, escenógrafo de Cantando bajo la lluvia, etc. Y fue su mujer durante mucho tiempo. Después regresó, cuando terminó su carrera, regresó a su país y creo que murió en Inglaterra, año 80 y algo, no recuerdo exactamente. Pero es muy curiosa la historia de esta película porque Juan Antonio Bardem, como todos saben, tío de Bardem, hermano de Pilar Bardem, militante acérrimo del Partido Comunista, fue encarcelado durante el proceso de producción de la película por sus ideas y por manifestarse en contra del régimen, y tuvo un tiempo de parón hasta que Betsy Blair incluso volvió a su país, tuvo que volver después para retomar el rodaje, y es una película llena de anécdotas. Está creando un clima que es el común a las otras películas que vamos a ver, y en esta escena que hemos visto, con ese enfoque final de los actores alejándose, pues yo creo que se resume un poco todo el espíritu un poco de la época, ¿no? Y aquí hemos podido ver también uno de mis actores favoritos, el gran Manuel Alexandre, en uno de sus papeles más efectivos, creo yo. Muy bien, bueno, pues pasamos entonces al segundo corte. Hola, ¿verdad que eres un mago? Sí, mago y
Por favor, Mau, hazme otra más. ¿Qué otra mujer quieres que haga? Un castillo con Blancanieves, con muchas torres más. Hoy no. Lo haré mañana. Ya no puedes volver. Todo el día sería hacer magia, Mau. Te haré muchas magias, muchas. Pero no me des de eso a nadie. A nadie. A nadie. La palabra que digas. No podré hacer magias. Te prometo no hablar ni una palabra, de verdad. Eso. Bueno, como hemos podido ver, esta es una de las escenas clave de la película El Cebo. Está basada en un relato de un autor alemán, un cuento, una especie de cuento que después retomó a raíz del éxito de la película, un éxito insospechado, por cierto. Continuó escribiendo el relato y le cambió el final. O sea, fue como una especie de continuación, ¿no? Esta película la dirigió en el año 58 Ladislao Baida, que es un húngaro que se nacionalizó español. Y este hombre pues, ha pasado a la historia, aparte por ser uno de los grandes directores de nuestro cine, pese a su origen húngaro, como digo, porque había trabajado como editor y como fotógrafo, director de fotografía para el mismísimo Billy Wilder, uno de los magos del cine, ¿no? Y él venía ya de una gran escuela. Aparte de todo esto, en esta película, aparte podríamos hablar del currículum si quiere un poco de Ladislao Baida, muy rápidamente. A todos sonará una película que se llama Marcelino Patinino. Pues claro, los que tenemos ya más años que una montaña, como se suele decir, nos criamos con este tipo de cine. Y después con el paso del tiempo yo descubrí que el director del Cebo, que no tiene nada que ver con Marcelino Patinino, que era el mismo. Y ya pues uno empieza a tirar del hilo, empieza a investigar y descubre también películas maravillosas como Mi tío Jacinto, que es otra gran joya, ¿no? O sea, ¿qué podemos poner aquí? Claro, yo me voy picando hablando y no tenemos tiempo. Pero muy resumidamente sería la historia de este director concluye a medio rodaje de La dama de Beirut, que es una película que contaba con Sara Montiel. Murió a mitad de rodaje y tuvo ya pues ese triste final, ¿no? En esta película, ¿qué es lo que podemos destacar de esta película? Como habéis podido más o menos intuir por la historia de ese mago que intenta seducir a las pequeñitas, pues básicamente es un thriller. Yo creo que esta película es un thriller, es una investigación policial sobre un asesino de niñas, básicamente, que bueno, va dejando su huella y el primer culpable es un buhonero que va con su mercancía atravesando los bosques. Al final se le inculpa y se descubre que no es el real asesino. Hay un policía que empieza, en fin, el típico mito del detective que lo aparta del caso y por su cuenta intenta insistir. Es una historia que hemos vivido luego en muchísimas otras películas contemporáneas. Por ejemplo, Sean Penn hizo también un remake de esta película, no recuerdo en qué año, 2000 y poco, que se llamó en español, en inglés era The Pledge, creo que era El Juramento, algo así. Una película muy mala, por cierto, vamos, esta película es muchísimo mejor. Aquí como, igual hablo de referencias que ahora mismo no vienen a la cabeza, pero como podemos ver hay una estética o un ambiente muy opresivo que remite también a películas como La noche del cazador, ¿no? de Charles Lawton, con Robert Mitchum ahí cantando en la barca, atrayendo a todos los niños. Hay mitos ahí también por medio, Caperucita Roja. Está el propio flautista de Hamelin también se puede. Y al meter a los niños siempre inquietante en el cine de esta época, ¿no? Me acuerdo de algunas películas de Chicho Ibañez Serrador y demás, aunque son posteriores. Que puede matar a un niño, ¿no? Efectivamente, la introducción de los niños en este cine de thriller, de terror. Sí, pero el elemento del niño como para inquietar, no para amor, que es lo que tienen que dar los niños, ¿no? Es una atmósfera muy inquietante, ¿no? La del Cebo. Yo cuando descubrí esta película es una de las que más veces he visto y quería traerla hoy por si alguien no la conocía para introducirosla un poquito, ¿no? Perfecto. Pues pasamos entonces al tercer corte.
Ignacia. Ignacia. ¿Qué os pasa? ¿Qué hacéis levantados a estas horas? Es que Paquita ha oído ruido y ha venido a mi cuarto. He oído pasos como si corriera. ¿Y se ha ido la luz? Yo no he oído nada. ¿Quién hay ahí, Ignacia? ¿Qué tontería es esta? ¿Quién va a ver aquí? Se ha cortado la luz por la tormenta. Déjanos estar en tu cuarto contigo hasta que pase. Déjanos, Ignacia, tenemos mucho miedo. Parecéis niños. ¿Qué os va a pasar con la tormenta? ¿No hay pararrayos? Vamos, acostaros de una vez y no molestéis más. Bueno, mujer, no te enfades. Perdona. Hasta mañana. Ven, había alguien sentado en la mecedora. Ella ha dicho que no había nada. Pues yo lo he visto. A ver si era un ectoplasma. No sé, A ver si era normal. Tú eres muy vidente. no sé. No has oído. Estaba con su amante. La hermana estaba con su amante. He hecho spoiler, sí. Pero esa es la clave precisamente de la película. Estos dos actores que vemos aquí, fantásticos, son la grandísima Rafael Aparicio y Jesús Franco, que luego fue un director muy friki, ¿no? Con películas de serie Z incluso, pues empezó como actor y aquí hace pues de hermano, bueno, vamos a decir de cualidades intelectuales disminuidas, junto con Rafael Aparicio y la Ignacia, a la que hacen, a la que le llaman al cuarto y todo eso, la hermana mayor, que tras la muerte de la madre, pues se hace cargo un poco de los hermanos y pasa a ser ejercer un poco el matriarcado, ¿no? En la familia. Esta película se llama El extraño viaje, la dirigió Fernando Fernán Gómez en el año 64 y yo creo que, claro, no quiero contar mucho para no hacer demasiado spoiler, que la gente que no lo haya visto, que supongo que alguien habrá que no lo haya visto, pues tenga el interés para ir a cualquier filmoteca o para, hoy en día es muy fácil localizarlo en cualquier plataforma o incluso por internet, ¿no? Y la rescate. Aquí está muy claro, o sea, en su momento estas películas, insisto, tuvieron muchos problemas para rodarse, pero aquí Fernando Fernán Gómez lo que pretende con esta película es un contraste muy claro. Es la historia de un amor clandestino, enmascarado por el puritanismo de la época, o sea, no se podía, quien alcanzase una cierta edad, lo mismo que mayor, estamos hablando de las dos películas, y no tuviera pareja o no se casara o no ejerciera el sacramento, el sacrosanto sacramento del matrimonio, pues poco menos que era un apestado y se le marginaba o era algo que provocaba incluso rechazo, ¿no? La alegría, digamos, o la luminosidad en ese mundo tan oscuro y tan gris de la época y con tanta monotonía y de misa de 12 y esas cosas, la aporta un músico que lo interpretaba el gran Carlos Larrañaga, en paz descanse también, que es el que, bueno, llega al pueblo en plan, pues, evidentemente era una novedad, ¿no? El cuplé o el cabaret de la época. Y este músico es el que se mete en la familia, haciéndose amante de Ignacia, y al final hay una serie de complicaciones. Ignacia muere asesinada y ya no cuento nada más, para que la veáis si queréis. Entonces, el elenco de esta película pues, es bastante notable. Sí, bueno, aparte de los actores principales, hay un elenco también de secundario muy importante. Lo importante yo creo que es precisamente eso, ¿no? El contraste entre la alegría y lo sombrío del ambiente. Esta película se rodó en un pueblo de Madrid, creo que era Loeches, o las cercanías de Madrid, con no pocas dificultades. Y es una película realmente que empieza siendo un drama con tintes de comedia, porque esta escena también está Rafael Aparicio, en una escena donde Rafael Aparicio es muy difícil que no haya comedia, porque ella lo hacía todo comedia.
acaba siendo un thriller, en medio de la película es un thriller también porque es una investigación de un crimen, pero en medio hay muchas cositas. Es una película que mientras más veces la ves, más cosas le saca, incluso conexiones con Psicosis, también de Hitchcock. Hay mucho de Hitchcock en Fernán Gómez en esta película. Perfecto, pues muy bien, pues si os parece, dejamos aquí estas primeras charlas que hemos tenido sobre cine en un espacio que estoy encantadísimo de que haya podido volver al cine, al antiguo cine, que tuvimos la suerte de conocerlo y ver alguna película clásica aquí. Y bueno, pues darle las gracias por la asistencia y os dejamos con el show de Sí, os dejamos ya que seguramente habréis venido la mayoría de vosotros a verlo a él, no a escucharnos a nosotros, la chapa que hemos dado. Hasta la próxima, un placer, muchísimas gracias.